acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré. Madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Con tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Con tu diestra me ha Él hizo cielo, tierra y mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos, el Señor devuelve la vista a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, y el Señor ama a los hombres honrados. Así es, Señor Jesús, en este momento estamos ante tu presencia, dándote gracias, dándote la bienvenida a este lugar, Señor Jesús, a nuestros corazones. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que cada mañana tú estás, Señor, en medio de nuestros hogares. Cada mañana, Señor, tú nos levantas, dándonos, Señor, un nuevo aliento de vida, sabiendo, Señor, que tú tienes, Señor, un propósito grande, el cual, Señor, debemos cumplir cada día. Te pedimos que seas tú, Señor, llenándonos de tu presencia, llenándonos cada día más de tu unción, Señor Jesús, más cada día, Señor, de tu amor, de esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, y llenándonos, Señor Jesús, de esa certeza de que tú, Señor, estás obrando en cada una de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén.
todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré a tu nombre altísimo. Cantaré a tu nombre altísimo. Hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Cantaré a tu nombre altísimo. Cantaré a tu nombre altísimo. Canta el coro, mi hermano, la presencia del Señor reposa aquí. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Con la fe en Jesucristo tengo el poder, un poder como ninguno, tesoro invaluable. Santo y poderoso es el Señor, mi amigo fiel, en quien puedo confiar. De los ángeles al Señor, a quien salvó Cristo Rey, nos recreamos en tu presencia. Alabado Jehová con todo tu corazón. En ti confiarán los que conocen tu santo nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas al que te busca. Alabado Jehová con todo tu corazón. Gracias a Dios por su presencia, a quien sale recibe mucha fe. Alza tus manos, alaba a Cristo, Él ministra con poder. Qué bueno es cantar himnos a nuestro Dios. A Él se le deben dulces alabanzas.
El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él determina el número de las estrellas y a cada una le pone nombre. Grande es nuestro Dios y grande es su poder. Su inteligencia es infinita. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que no somos dignos de estar, Señor, en este momento alabándote, Señor, dándote, Señor, himnos a tu nombre, Señor Jesús, pero sabemos, Señor, que tu misericordia es mucho más grande y sabemos, Señor, que tu amor por nosotros sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa cualquier error, cualquier imperfección que podamos tener como seres humanos, seres imperfectos. Sabemos, Señor, que el estar hoy aquí, Señor, es un privilegio, es un honor, porque sabemos, Señor, que estamos ante el Rey de Reyes, el Creador de todo el universo, como dice tu palabra, que aún, Señor, le tienes puesto nombre a cada una de las estrellas y sabemos, Señor, que son incontables para nosotros. Por eso, Señor, hoy sabemos que estamos ante el único Dios, Rey y soberano, el único Dios grande y digno de todo honor y toda gloria. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas acompañando en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Jerusalén alaba al Señor, Sión alaba a tu Dios, pues Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad. Él trae la paz a tu territorio y te satisface con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra y su palabra corre a toda prisa. Así es, Señor Jesús, hoy estamos alabando tu poderoso nombre. Gracias por permitirnos estar alabándote, bendiciendo tu poderoso nombre. Gracias por cada cántico que nos permites elevar ante tu altar. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos hoy de tu presencia, disponiendo nuestros corazones, nuestras vidas para poder recibir
de tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que estés tú llenando cada día, Señor, más de tu unción, Señor, a la familia apostólica. Llénanos, Señor, cada día más de gozo, más de paz, Señor, de tu protección, de tu unción. Que seas tú, Señor, cada día llenando, Señor, sus vidas de más y más palabras de vida, más palabras de aliento para con tu pueblo, para nosotros que necesitamos cada día conocerte más y más. Te pedimos que seas tú también bendiciendo la vida de tu Hijo, el Pastor Germán. Llénalo hoy de tu palabra, Señor Jesús, llénalo hoy de tu unción. Que esa palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, llenándonos, Señor, de certeza, Señor Jesús, llenándonos de convicciones, Señor Jesús, para que en los momentos en los que tengamos que practicar lo que tú nos has enseñado podamos tener, Señor, la claridad y la firmeza, Señor, la cual, Señor, tú nos entregas por medio de tu palabra. Te damos gracias y te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo hoy su vida y su boca, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Génesis capítulo 2, verso 17. Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Señor, hoy te damos honra, gloria, alabanza. Exaltamos tu nombre, Señor, glorificamos tu poder. Hoy te pedimos que nos hables con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Este verso, que tiene muchísima importancia dentro de la narración bíblica, porque es a partir de lo que dice en este verso que el curso de la humanidad se desvió del plan de Dios. Es el verso que explica por qué la raza humana está en las condiciones actuales desde los acontecimientos que se dieron y que se describen en el libro de Génesis capítulo 3. Estamos en el capítulo 2. En este verso, hasta la narración de este verso, solamente estaba Adán. Todavía Eva no estaba en la escena de el Edén. Es más adelante, cuando el Señor hizo una mujer y la trajo al hombre, como dice en el verso 22. Estamos en el verso 17. En ese momento en que Adán está en el huerto, solo, no tiene compañera, el Señor habla y le hace relación al árbol de la ciencia del bien y del mal, como dice en la versión Reina Valera, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, como dice en la versión internacional. Lo que la Reina Valera llama ciencia, la versión internacional la llama conocimiento. Lo que está diciendo el Señor es que hay un conocimiento que Adán no tiene, hay una ciencia que Adán no conoce y que en la cual él no se debe meter. Lo que le está diciendo el Señor a Adán es que el conocimiento de lo bueno y de lo malo no está permitido para Adán. En la voluntad de Dios, en la creación, es como decir, Dios no creó a Adán para que pudiera tener el conocimiento del bien y del mal, o tuviera o adquiriera la ciencia del bien y del mal. Es decir, en otras palabras, no fue diseñado el hombre. Dios no hizo a Adán con el diseño para que pudiera sobrellevar sobre su vida ese conocimiento o esa ciencia. La capacidad humana con la cual creó Dios a Adán, que era muchísima,
no debemos olvidarlo, era muchísima capacidad. La capacidad humana no le permitía sobrellevar, o sea, manejar, conocer y manejar bien esa ciencia de lo bueno y de lo malo. Por eso el Señor le advierte a Adán que no debe comer de ese árbol. Le advierte, de ese árbol no. En el verso no le dice por qué, pero dentro del contexto del verso sí entendemos de que el Señor se limita a informarle que eso no le está permitido, lo cual nos lleva a entender con la historia bíblica, conociendo la historia bíblica, de que el Señor le daba esa dirección para proteger a Adán, a Eva posteriormente y a toda la descendencia, proteger a la raza humana de un conocimiento que no podría manejar, que es un conocimiento que excede la capacidad del hombre y que por lo tanto no debe conocerlo. También significa que ese conocimiento, o lo que de ese conocimiento Dios quiera que el hombre conozca, debe ser administrado por el Señor para el hombre. O sea, si algo sabe Adán en algún momento sobre el bien y el mal, es algo que Dios le va a enseñar, pero no que pueda tomar como el manejo independiente, como que si Adán fuera programado, creado para manejar ese conocimiento. En ese sentido entendemos que es Adán creado de la misma o con la misma condición que Dios creó a los ángeles. Dios creó a los ángeles con la misma restricción, en el sentido de que el conocimiento de lo bueno y de lo malo no les está dado administrar para ellos mismos ni para nadie. Esa es una condición que pone el Creador a su creación, a los ángeles y a la raza humana. Eso es, en otras palabras, el conocimiento del bien y del mal solamente le pertenece al Señor, y Él lo administra y Él puede con ese conocimiento. Y no más, las criaturas creadas no fueron creadas para administrar los conceptos de lo que es bueno y lo que es malo. Eso es el primer análisis, digamos, de todo este pasaje, de este verso, lo que primero se observa. Y por esa razón de que el hombre, como creación de Dios, no fue diseñado para administrar este conocimiento, manejarlo, tener conocimiento de él y administrarlo para su propia vida. Como el hombre no tiene esa condición, el Señor le dice que no debe allegarse a ese árbol donde el fruto es justamente ese conocimiento. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el árbol estaba la ciencia de lo bueno y de lo malo, en el árbol estaba el conocimiento de lo que es bueno y que es malo. Este árbol representa un carácter moral en cuanto a Dios, es decir, la creación que hizo el Señor, toda, de los cielos y de la tierra, tiene un carácter moral, es decir, dentro de esa creación hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Lo cual a su vez nos hace entender que el bien ya fue creado por Dios aún antes de las criaturas, y el mal también fue creado por Dios antes de las criaturas. De hecho, Adán tiene conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal cuando Adán no había tenido ninguna acción mala. Y podemos decir, ninguna acción buena. O sea, las acciones de Adán hasta ese momento, dentro del Edén, en su relación con el Señor, y posteriormente a la creación de Eva, también las acciones de Adán en el Edén no tenían calificativo moral, no eran ni buenas ni malas. Eran unas acciones que se daban que no
molestaban para nada a nadie, ni a Dios ni a nadie. ¿Por qué? Porque Adán estaba alejado de lo que era bueno y alejado de lo que era malo. Él no tenía ese conocimiento. ¿Qué hacía Adán? Adán en el Edén hacía lo que Dios le decía que haga, no más. Y eso no traía ninguna consecuencia que mereciera un calificativo. Es como decir, los ángeles en el cielo, en los lugares celestiales, sus obras, sus acciones, no son ni buenas ni malas. Simplemente hacen lo que Dios les dice y uno no puede decir este ángel es bueno o este ángel hizo algo bueno, en el cielo hizo algo bueno. No. Son obras que están alejadas de esos conceptos. Porque ese concepto de bueno y malo, esa calificación solamente la da el Señor. De la misma manera que los ángeles no pueden, o mejor, a los ángeles no se les puede dar en cuanto a sus obras o acciones, no se les puede destacar el carácter de bueno o de malo, el carácter moral, no se le puede. La Biblia no dice que el ángel Gabriel hizo algo bueno. La Biblia dice lo que hizo y no más, no le pone calificativo. Porque los ángeles no traspasan la línea de que los separa del concepto de bien y de mal. Igualmente el hombre fue creado así. Si Adán se hubiera mantenido en la obediencia al Señor, Adán no haría nada más en su vida que obedecer lo que Dios le decía y no hubiera tenido ninguna dificultad, ninguna característica en su existencia que mereciera el título de bueno o de malo. Simplemente viviría bien. Bien en el sentido de comodidad, de vida eterna, de que no tiene dificultades o problemas. Porque ese conocimiento de esa ciencia es tan grande que solamente Él la puede manejar. Nadie puede manejar lo bueno y lo malo. Porque hay que notar que cuando habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solamente se debe tener en cuenta lo malo, sino lo bueno también. Y esa condición de bueno la puede manejar el Señor, la puede calificar Él. Y la de malo también. Entonces el Señor, cuando le dice que no coma de ese árbol, lo que quiere es como decirlo en otras palabras, no te metas con eso. Tú vive aquí en el Edén, disfruta el Edén, te va a ser muy bueno, muy placentero, vas a vivir sin problemas, como los ángeles que están en el cielo. La diferencia es que tú estarás aquí en la tierra y los ángeles en el cielo. Pero vas a tener esa misma característica de vida. Ese es el otro punto que hay que destacar también, es que el bien y el mal ya estaban creados como conceptos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no es que una criatura creó el mal. Por ejemplo, Luzbel o Lucifer o Satanás no creó el mal. Él no es el creador del mal. Él simplemente traspasó la línea de lo bueno y de lo malo y no pudo con eso y manejó bien mal ese tema e hizo lo malo porque no pudo manejar ese conocimiento. De igual manera, Eva y Adán, cuando comieron del árbol, traspasaron una línea de advertencia y ellos no pudieron manejar ese conocimiento. O sea, cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, comen conceptos o reciben conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y cualquiera diría, pues, si ya recibieron ese conocimiento de lo que es bueno, ellos van a hacer lo bueno. Y sí, es posible que hagan cosas buenas, pero también van a hacer cosas malas. Malas desde el punto de vista de la calificación que el Señor le da. Y que nosotros conocemos porque nosotros como hijos de Adán también hemos traspasado esa línea. Nosotros también nacimos y crecimos en la conceptualización de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por eso a los cristianos, a los que nos hemos convertido al Señor, nos queda tan difícil no juzgar porque venimos acostumbrados a decir que es bueno y que es malo. La Biblia nos enseña que debemos dejarle todos los juicios al Señor. Nosotros simplemente debemos hacer lo que Él nos dice y no meternos en nada más.
Entonces, lo que sugiere este verso es que el bien es creación de Dios. Lo que el Señor llama bueno y lo que nosotros llamamos bueno, esos conceptos los creó Dios, esos calificativos. Los creó Dios frente a acciones determinadas de las criaturas creadas, no solamente del hombre. Y lo correspondiente con lo malo es igual. El Señor creó los conceptos que explican lo que es malo antes de que las criaturas pudieran hacer acciones malas. O sea, lo malo, la maldad, ya estaba antes de Satanás y antes de la creación del hombre. Y de hecho aquí el Señor le está hablando a Adán antes de que Adán tuviera una sola acción humana de él que pueda calificarse buena o mala. Adán no le preguntó, él pudo decirle, Señor, ¿y qué es eso de bueno y qué es eso de malo? No entiendo, no sé qué es, pero como le estaba diciendo, con eso no te metas, de ese árbol no comas. Él se quedó callado, e hizo lo correcto. Porque el conocimiento de lo bueno y de lo malo estaba en ese fruto del árbol. El conocimiento es algo que viene a nosotros, que se integra a nosotros. El conocimiento de cualquier cosa. Por eso, aprender significa, entre otras cosas, meter dentro, hacer propio de uno. Estoy aprendiendo las letras. Estoy conociendo las letras. Estoy aprendiendo los números. Quiere decir que estoy acercándome al concepto de números y aprendiendo acerca de ellos, aprendiendo. O sea, a partir de ese momento, el concepto sobre números o letras queda dentro de mí. Acá con el conocimiento de lo bueno, cuando yo aprendo de lo bueno, Adán, cuando entró el conocimiento de lo que es bueno a su corazón, quedó dentro de él ese conocimiento. Y también entró el conocimiento de lo malo, de la maldad. Con el bien entró el conocimiento de la bondad. Y con el otro, lo malo, lo de la maldad, entró a su corazón. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que el ser humano, Adán, no puede con eso. No tiene la capacidad. Ahora que conocemos los computadores, los robots, todo esto de los computadores, sabemos que los computadores tienen capacidad. Pueden hacer operaciones hasta determinado nivel. Pueden manejar información hasta determinado nivel. Hay un nivel que no pueden porque no fueron creados para ese nivel. Hay otros que sí fueron creados para un nivel más alto. En el caso del hombre, el Señor no creó al hombre para manejar esos conceptos. Creó al hombre para manejar miles de otros conceptos, pero no ese, porque ese lo destruye. Como no lo puede manejar, le hace un daño interior. Y el corazón del hombre, frente al conocimiento del bien y del mal, se trastorna y termina saliendo con lo malo. Entonces, el primer punto es ese. ¿Qué significa? Vuelvo a decir, significa que el hombre fue creado para depender del Señor. Que en esos conceptos el hombre tiene que ir a preguntarle a Dios qué es bueno y qué es malo, si es que llega a tener esa necesidad. Tendría que preguntarle a Dios. No adelantarse a calificar uno porque eso no fue dado. Yo no fui creado con esa capacidad, nadie. Entonces, ¿esto qué determina? Que mientras, o mejor, la creación del hombre debe depender. El hombre como creación de Dios debe depender de Dios, del programador. Entonces, el hombre que estaba en esa condición, Adán, él nunca iba a tener ninguna situación que pueda llamarse buena o mala. Simplemente actuaba dentro de los lineamientos o direcciones de Dios. Y ahí terminaba todo. Y así pasaban siglos, siglos, siglos. Y no hay ningún problema, no hay nada, nadie le puede decir nada, nada. Los ángeles no se meten a calificar. Ellos conocen parte de las situaciones, pero ellos no van a decir nada.
Por eso vemos el caso del ángel cuando pelea con Moisés, el arcángel, cuando pelea con Satanás por el cadáver de Moisés. Por eso es que el ángel le dice, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. ¿Qué está diciendo ahí? Yo no digo nada, eso no es mío. Yo no sé si es bueno o es malo, si es malo y por qué es malo, no sé nada. Yo no me meto ahí, eso está diciendo. Te estoy atacando porque el Señor me mandó a pelear contigo. Y yo estoy peleando no por iniciativa propia, no porque tenga ganas de pelearte o destruirte, sino que yo recibí una orden de atacarte. Y te ataco, pero no te juzgo. El Señor te reprende. Que yo no te voy a decir nada. ¿Por qué? Porque los ángeles están en ese orden de la creación. Ellos reciben órdenes, hacen lo que tienen que hacer. Eso es como un computador. Hace lo que está programado para hacer. De ahí en adelante no se complica, porque no está en él. El hombre fue creado así. El árbol de la ciencia del bien y del mal en las manos de Dios hace que el hombre dependa 100% de Dios. Pero no es una dependencia que agrave, que canse, que disguste. Es una dependencia fácil que no le plantea al ser humano nada. Cuando la dependencia con Dios se vuelve una carga para el hombre, cuando conoce el bien y el mal. Y se le trastorna la mente. Se le trastorna la mente. Y eso es lo que ha venido aconteciendo desde el principio, desde Génesis, hasta la fecha. En unos hombres y mujeres más y en otros menos. Pero siempre ha sido igual. Entonces tenemos ese punto de que fuimos creados para depender totalmente. Totalmente. O sea, nosotros no debemos calificar nada, no tenemos que dar opinión. Simplemente si Dios nos dice coma de ahí, como de ahí. Si me dice vaya, voy. Y si me dicen quédese, me quedo. Y no hay sufrimiento. Porque está en un orden toda la creación, en un orden perfecto. Que no hay lugar para que hayan problemas, fallas, sufrimientos. Pero cuando el ser humano toma ese conocimiento, lo que hace evidente es el primer punto. Cuando le dice ciertamente morirás, el día que comas de ese conocimiento te mueres, es el castigo por la desobediencia, el castigo por el pecado cometido. Y en segundo lugar, es la pérdida de la relación con el Señor. El hombre quedó separado de Dios, perdió la relación. Esa es una consecuencia directa de desobedecer la orden de Dios. Es decir, Dios no lo vuelve a hablar a Adán. No le vuelve a permitir que Adán hable con él. Queda totalmente separado. Queda Adán dependiendo de Adán. El Señor no vuelve a nada. Ya defiéndase usted, vaya a sembrar, vaya a cazar, vaya a la guerra, vaya a todo. Y maneje usted los problemas. Entonces Adán comenzó a vivir y el primer problema notorio fue que su hijo Caín mató a su hijo Isaac. Y Abraham quedó abrumado frente a eso. Quedó triste por la situación, pero sin poder hacer nada, sin entenderlo. ¿Por qué pasó eso? Porque el hombre no está en condiciones de manejar eso. Entonces termina haciendo lo malo. Termina haciendo lo malo. Caín mata a Abel. Porque el mal estaba dentro de él. ¿Cuándo entró el mal en el corazón de Caín? Cuando entró el mal en el corazón de Eva, en el corazón de Adán, y por ahí pasó a Caín y pasó a Abel. En Caín también entró el bien, sí, pero como no puede manejarlo, termina usando lo malo. En Abel, que entró en el corazón, lo mismo, lo bueno y lo malo. Abel hizo lo bueno, pero no pudo vivir. Entonces viene sucediendo eso. El problema central de la humanidad está ahí. Entonces el hombre con el conocimiento del bien y del mal, ¿qué dice? Yo no necesito a Dios.
Yo puedo, conociendo el bien y el mal, yo sé que es bueno, yo sé que es malo y voy a hacer lo bueno. Todos dicen, todos decimos voy a hacer lo bueno, y resulta que terminamos haciendo lo malo. Y a veces ni cuenta nos damos. Y a veces no tenemos deseos de hacerlo. A veces es un impulso que sale de dentro que no sabíamos que teníamos. Y eso es lo que le pasó a Caín. Un impulso de maldad que ya estaba dentro de él, que recibió cuando comió de lo bueno y de lo malo. Comió de lo bueno y de lo malo, y entonces entre lo malo estaba el homicidio. Y mató a su hermano. Un impulso de interior que sale de la maldad, que ha heredado como hijo de Adán. O sea que cuando Eva come de ese árbol y Adán, lo que metieron fue lo bueno y lo malo. Y en unos seres humanos salen cosas buenas, y en otros salen cosas malas. De todos saldrán cosas buenas y cosas malas. De algunos saldrán cosas muy malas. En estos días, un padre mata a su hija, atropellándola con el carro, una y otra vez. Le pasó el carro a su propia hija, una y otra vez. ¿Por qué? Porque está adentro. Salió lo malo que tiene. Y una madre en esta misma semana apuñaló a su hijo, un bebé, un muchachito, un peladito de pocos años. Antes de morir el niño confesó y dijo, mi madre fue la que me acuchilló. ¿Cómo se explica eso? Por esto. Cuando Eva comió y Adán comió, metieron lo bueno y lo malo, pero el bien y el mal ya estaban en la creación. Satanás no es el creador de lo malo. Así como un hombre que hace una buena obra no es creador de lo bueno. Dios creó lo bueno y lo malo. Y se reservó el manejo de eso. El problema viene cuando las criaturas creadas por Dios se meten con lo bueno, con lo que es bueno y con lo que es malo. Entonces, esa ciencia o conocimiento es potestativo de Dios, exclusivo de Dios. O sea, el tema es bien complicado porque esto no se acepta fácil. La gente, cuando hay estas situaciones, trata de darle explicaciones por qué. Y le echan la culpa a la sociedad, le echan la culpa a la genética, le echan la culpa a los químicos que se comen, le echan la culpa a la televisión, a los malos ejemplos, a las cárceles, le echan la culpa a cualquiera. Pero no entienden que es que en la raza humana, por el error de Eva y Adán, lo que hicieron ellos fue meter lo bueno y lo malo. No digo que no metieron lo bueno, también metieron lo bueno. Por eso en la sociedad hay cosas que se ven buenas, obras buenas. No podemos decir que todo es malo. Hay obras buenas, en general, sin complicarnos. Los padres muchas veces crían muy bien a sus hijos, les dan buenas cosas. Como dice el Señor Jesucristo, les dan buenas dádivas. Pero asimismo, lo malo que ellos comieron sigue estando en el corazón de la humanidad y sale, y va a seguir saliendo. Y Caín no es el único hermano que mató a su hermano. En todo el mundo, a toda hora está pasando eso. Y seguirá pasando, porque el ser humano, cuando recibe ese conocimiento, no sabe manejarlo. Es tan grave para el Señor este concepto, tan claro está Dios en su conocimiento eterno y sabiduría, que Él sabe que con ese conocimiento no se puede. El hombre no puede. Y la paga de cometer ese error para el ser humano fue la separación total con Dios, la muerte espiritual. Por eso dice, el día que comas ciertamente morirás. Inmediatamente Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, murieron espiritualmente. Otra forma de decirlo es quedaron desconectados de Dios.
perdieron la conexión. Antes la tenían, a partir de ese momento ya no saben dónde está Dios, ya no lo oyen, ya no lo ven, ya nada. Separados totalmente de Dios. Eso se llama muerte espiritual. Y esa muerte espiritual va a tener un impacto más allá que la muerte física. Por eso el cuerpo del hombre, que es hecho de polvo, volverá al polvo. Porque el pecado espiritual mató el espíritu, y sin ese espíritu el cuerpo del hombre no puede ir al cielo, ni puede moverse espiritualmente delante del Señor. En otras palabras, lo que pasó con Adán y Eva no es tan fácil. Es lo que podríamos decir es una desgracia lo que pasó. La más grande desgracia. Y todo quedó alterado y todo quedó dañado, y no solamente es con el pecado de homicidio. En Caín no solamente entró el pecado de homicidio, por ejemplo, entró el pecado de rebeldía contra Dios. También por eso Caín es tan altanero delante de Dios. Porque entró ese pecado. O sea, entraron todos los pecados. A Caín, a Abel, y de ahí a toda la raza humana. O sea que a nosotros también nos cae eso. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidades de conexión. Entonces queda muerto espiritualmente. Y también viene la muerte física, porque la vida eterna solamente es para criaturas espirituales, no para criaturas muertas espiritualmente. La vida eterna, o sea, que nunca morirá una persona, es para criaturas espirituales. Por eso cuando nosotros creemos en Jesús y recibimos el Espíritu, lo primero que pasa es que resucitamos espiritualmente. Y en ese momento somos hechos hijos de Dios. Resucitamos, somos hechos hijos de Dios, quedamos habilitados para vivir la vida eterna. ¿Y qué nos dice el Señor una vez que qué nos dice el Señor cuando decidimos creer en Él y volvernos a Él? Ahora nos dice, lee mi palabra, porque en la palabra de Dios está la ciencia del bien y del mal. Y por la palabra de Dios nos damos cuenta que nuestra función debe ser acatar lo que Dios determine y no más. Porque eso nunca fue bueno para nosotros. Ese conocimiento de lo bueno que entró por el fruto del árbol nunca fue bueno para el hombre. Y el concepto de malo tampoco. De esa forma entendemos. Entonces le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es casi como decir, inmediatamente mueres. Y eso significa quedas separado, excluido. Ya tú no eres hijo de Dios, ya no eres mi hijo y ya no tienes acceso a mí. Y por eso fue echado del huerto y 2 querubines le impedían el paso. Usted no puede volver. Porque seguramente pues Adán quería volver. Sorprendido, angustiado, desesperado. Trató de volver seguramente. Pero el Señor lo impidió poniendo los arcángeles con esas espadas. Esos arcángeles están ahí porque Adán quería volver. Cuando lo echan del huerto, él quería volver. Cuando Dios lo desecha y no lo vuelve a determinar, él quería que lo siga determinando. O sea, es horrible lo que pasó en el huerto. Horrible. Y después quedaron Adán y Eva solos. Solos. Mirándose el uno al otro sin entender nada de lo que había pasado. Y pasa el tiempo, se adaptan un poco a esa nueva vida difícil, ya muy difícil, ya no era la vida del Edén, ya no era un paraíso. Tenían que trabajar para comer. Entonces viene la reproducción.
y tienen sus hijos y de pronto hasta pensaron, todo está bien, todo está bien. De todas formas no necesitamos a Dios, aquí estamos bien contentos. Y crecen los hijos y un buen día Caín mata a Abel. Y nuevamente para Adán viene la confusión, la desolación, la angustia. Y no entiende lo que está pasando. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué mató al hermano? ¿Por qué si no había ninguna justificación? No entiende por qué. Porque el bien y el mal entraron en él y él no podía con eso. Y él le pasó a su hijo. Por eso es que se habla hijo de Dios, hijo de Adán. El hijo de Adán hereda eso que recibió Adán. Conocimiento del bien y del mal. Y no pudo. Entonces Caín tampoco pudo y terminó matando y le tocó irse. Y así comienza la tragedia humana, hasta el día de hoy. Así comienza. Una tragedia de dolor y de muerte, de pecado, de injusticia, de cosas horribles. Y el hombre siempre tratando de explicar erróneamente y echándole la culpa al que sea. Pero no se entiende que aquí está la clave. El día que de él comieres de ese árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, a partir de ahí se trastornó todo. Y también fue el hombre echado fuera del paraíso para que no vaya a comer del árbol de la vida eterna, el árbol de la vida. Porque si comiera de ese árbol, viviría eternamente. Pero un hombre natural, muerto espiritualmente como Adán, ya no era apto para vivir eternamente. La vida eterna es para los espirituales, para los que están en el plano espiritual. Entonces es un tema importante tenerlo en cuenta. Está la génesis de la tragedia de la raza humana. Y ahora, como en cualquier siglo del mundo, de la historia, lo que se ve en la sociedad humana es el reflejo de la maldad y también de la bondad, un poquito. Entonces en la sociedad humana se ve lo malo y sigue apareciendo y pasa una generación y pasa otra y todo es lo mismo. En todas las generaciones ha habido pecado, en todas las generaciones ha habido homicidios, han habido guerras, en todas las generaciones. Pero el origen fue ahí, en ese árbol. Por eso el Señor dijo, de este no comes, el día que comas te mueres. Y Adán pues comió y se murió. Entonces el Señor es el creador del bien y del mal. No es ni Satanás de lo malo, no. Satanás traspasó esa línea, no le estaba dado a él ese conocimiento, traspasó, se metió con eso, quiso ser semejante a Dios. Una de las diferencias entre la criatura creada y el Señor es que el Creador sí puede con el conocimiento del bien y del mal. Ninguna criatura creada puede con ese conocimiento. Y Satanás pensó, Luzbel pensó que él podía y tampoco pudo y se levantó contra Dios, el delito de rebelión, y también fue desechado. Entonces es la misma historia. Con Cristo nosotros volvemos al principio. Entonces nosotros nos convertimos, Él nos perdona los pecados y de ahí en adelante nosotros nos acogemos a lo que Él diga. Si Él dice que es bueno, y si el Señor nos dice en su palabra que es malo, así todo el mundo esté en desacuerdo. Cuando hacemos eso, estamos sacando de nosotros el conocimiento del bien y del mal. Y por ahí comienza la restauración, la renovación del entendimiento. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana. Exaltamos tu poder. Damos alabanza, gloria y honra a tu nombre. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Bendigo los tributos en el
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Nos postramos delante de ti. Y te damos gracias. Te damos honra y gloria y alabanza. Muévete entre nosotros, Espíritu Santo, porque tú nos das la palabra, la revelación. Llénanos con tu Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con el aceite en nuestro espíritu, en nuestra alma, nuestro ser. Llénanos de ti. Muévete, Señor, en la congregación. Muévete en la congregación. Llena los vasos con aceite fresco. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias. Te damos gracias. Gracias, Señor. Honramos tu nombre. Dirígenos a la verdad con tu Espíritu Santo. Abre las Escrituras a nuestro entendimiento. Glorioso eres tú, Señor. Que se encienda el fuego de tu Espíritu. Que se encienda el fuego de tu Espíritu Santo entre nosotros. Porque necesitamos de ti, Señor. Para que nos ayudes. Porque queremos depender de ti, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Más unción. Más unción. Más poder de Dios en medio de nosotros. Más poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias. Ministra los corazones, Señor, para que habite tu Espíritu en nosotros. Gracias. Te damos gracias, Señor.